Retrocedemos en el tiempo hasta el 23 de febrero de 1946, época en donde gobernaba Juan José Arévalo Bermejo y en donde la ciudad de Guatemala y sus municipios aledaños tenían un panorama más despejado de lo que conocemos hoy día. Sin embargo, este sería marcado por el caso Mikuláš. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir el video para que este proyecto siga creciendo. Un caso que sembró el miedo en los pobladores de aquel lejano año de 1946 fue el caso Mikuláš, quien es considerado el primer asesino en serie capturado, enjuiciado y sentenciado en Guatemala. El nombre de este personaje que asesinó a niños y adolescentes entre febrero y abril de aquel lejano año es José María Mikuláš, quien junto a su primo Mariano Macú Mikuláš se dedicaron a causar terror en una Guatemala que iniciaba con una extensión poblacional. Mikuláš nació en el año de 1925 y, según se cuenta, era un joven jornalero de 21 años, oriundo de Patzicía, Chimaltenango, y quien además para ese entonces contaba con 2 hijos, Juana y Enrique. Su primera víctima fue Enrique Zactic Cuyuch, de 14 años de edad, quien vivía en San Pedro Zacatepeques y había llegado a la ciudad capital para dedicarse a la venta de leña. Sin embargo, su cuerpo apareció el 23 de febrero, dando inicio así con esta serie de asesinatos. Le siguieron el 15 de marzo, Óscar Emilio López, de 12 años. El 28 de ese mismo mes, César Augusto Wolfovich, de 13. Asimismo, el 5 de abril, el cuerpo de un niño de 11 años, mismo que nunca fue identificado, se enterró como XX. Este y muchas víctimas más fueron registrados en aquel lejano año de 1946. Después de abusar sexualmente de sus jóvenes víctimas, les asfixiaba utilizando una cuerda con el que le ataba las manos y el cuello. Aquel psicópata creó un ambiente de zozobra y temor en Guatemala, obligando a todas las fuerzas de seguridad a dedicarse a la cacería. Según se cuenta, el modus operandi regular de los primos Mikuláš era encontrar a los menores cerca de barrancos. Los convencían de acompañarlos para mostrarles conejos y cuando los niños se agachaban, los ahorcaban con lazos o cables y eran despojados de sus pantalones para luego ser abusados sexualmente. De esta forma, los habitantes de la ciudad capital, Mixco y Antigua, fueron testigos del aparecimiento de los cuerpos de los muchachos asesinados a intervalos relativamente cortos. La presión pública sobre las fuerzas de seguridad y la administración del presidente Juan José Arévalo se hizo presente, ya que no se podía permitir que en tan breve plazo la sociedad comenzara a extrañar el régimen de Jorge Ubico. A todo esto, también se creó un rumor relacionado con el accidente automovilístico que había sufrido el presidente Arévalo, esto junto a unas bailarinas rusas, el 16 de abril de 1945. Muchos aseguraban que este incidente había afectado fuertemente la espalda del mandatario y que por esta razón ordenaba matar a los niños para quitarles el líquido cefalorraquídeo, para así proteger su columna y cerebro de las lesiones que le aquejaban. Más allá de estos rumores, finalmente el 26 de abril de ese mismo año fue capturado José María Mikuláš, esto gracias a la descripción proporcionada por una anciana. Posteriormente, al día siguiente, en la antigua Guatemala, también se aprehendió a su primo Mariano. Antes de la captura de estos, la policía había detenido a personas inocentes que rápidamente fueron descartados como sospechosos. José María Mikuláš confesó sin dificultad ante el juez Quinto de Paz cada uno de sus crímenes, señalando a Mariano como su cómplice. Este, a su vez, negó los hechos, pero tras un careo de las autoridades, notaron las inconsistencias y lo inculparon también. Varios niños fueron llamados por las autoridades para realizar la identificación. Todos aquellos que habían logrado escapar tras ser perseguidos con una cuerda por los sindicados. Asimismo, la mujer que había dado previamente una descripción aportó un dato importante,
pues José María Mikuláš tenía un problema al caminar que lo hacía más notorio. El acusado no tuvo más que aceptar sus crímenes y él mismo condujo a la policía donde se encontraban 2 cadáveres que aún no habían encontrado. Mucho se habló del papel que había jugado el presidente Arévalo en todo esto, pero lo que fue evidente es que para juzgar al asesino y a su primo, se tuvo que promulgar una legislación especial que abreviaba los procedimientos para estos casos. Este es el Decreto 235 del Congreso de la República y fue bautizado popularmente como la Ley Mikuláš, de tal manera que si los acusados fueron capturados el 26 y 27 de abril de 1946, para el día 18 de junio del mismo año, José María Mikuláš era sentenciado a la pena capital y su primo Mariano Makú Mikuláš a 30 años de cárcel. Fue así como el 17 de julio de 1946, José María Mikuláš fue trasladado desde la penitenciaría hacia el cementerio general. Su última caminata fue por la 19 calle de la zona número 1, custodiado por guardias y acompañado por la gente que fue espectadora del final del asesino. La pesadilla de los niños terminó cuando el asesino fue acribillado por el pelotón de fusilamiento frente al paredón de la avenida del Cementerio y 23 calle. Antes de iniciar con el fusilamiento, para despedirse apropiadamente, el violador confeso solicitó que le brindaran un tacuche, un sombrero y 2 octavos. Después de su ejecución, y a petición de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al cadáver de Mikuláš se le quitó la cabeza para hacer los estudios que identificaran el origen de su criminalidad, la cual en los años 90 desapareció, reportándose como robada y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio su ubicación. Para muchas generaciones posteriores, este personaje de la Guatemala del ayer se convirtió en la advertencia para evitar el contacto con extraños e incluso para mantener el comportamiento que sus padres esperaban de los jóvenes. Pero más allá de eso, Mikuláš fue la advertencia para todo aquel que decidiera recorrer sus pasos. Un suceso que marcó la historia del país, debido a la angustia a la que se enfrentaron los pobladores de aquel entonces, todo a causa de José María y Mariano Mikuláš, los primeros asesinos en serie capturados en nuestro país. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que este proyecto siga creciendo.